Cristo, uno se da cuenta de que el Señor está interesado en todo lo que nosotros necesitamos desarrollar en la vida. Y aquí en esta palabra, mire lo que dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Luego dice la escritura también en el versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad ¿de quién? De Dios. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a estar aquí en este texto. Nos damos cuenta de que este texto hemos llegado ahí porque empezamos diciendo de que Dios está interesado en que los creyentes en Cristo sean llenos del Espíritu Santo. Y todos los creyentes que se dejan llenar por el Espíritu Santo comienzan a tener unos resultados. ¿Lo creen? Y el primer resultado que estuvimos trabajando fue acerca de nuestra relación con Dios. Una persona que está llena de Dios va a tener una buena relación con Dios. Una persona que está llena de Dios va a tener una buena relación de familia. ¿Cuántos lo creen? Una persona que está llena de Dios también va a tener una buena relación en su trabajo. Hay veces los muchachos estudiando y enseñándole a los jóvenes, diciéndole que la vida se resume en tres cosas. Primero, tener una buena relación con Dios. Dos, tener una buena familia, una familia en paz, en armonía. Con eso ya está ganado. Y tres, tener un trabajo bendecido por Dios. Cuando uno tiene una buena relación con Dios, tiene una buena familia y vive uno bien con su familia, y fuera de eso tiene un trabajo que lo dignifique, que sea productivo, con eso, hermanos, está arreglada la vida. ¿Cuántos lo creen? Y eso es lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que dice. Entonces, ya hemos trabajado la parte de nuestra relación con Dios, de adorar a Dios, ya trabajamos la parte de familia, y ahora el Espíritu Santo nos habla del trabajo, de las relaciones que son importantes para tener un trabajo bendecido. A Dios entonces le interesa todo lo que hacemos, incluido nuestro trabajo. Hay veces las personas sacaron a Dios de su trabajo y pensaron que Dios solamente debe estar relegado como el domingo para la iglesia. No, Dios hay que tenerlo en casa. Ahí donde están las relaciones de familia, Dios debe estar. Y Dios también debe estar en el trabajo, porque ahí Dios quiere también ayudar. Dios también está interesado en los productos que hago, el fruto de mi trabajo. Dios está interesado en las relaciones con las personas que yo laboro. A Dios le interesan esas relaciones. A Dios está inmensamente interesado en que aprender a expresar mi relación con Dios en el trabajo. Entonces, este mes, si Dios quiere, vamos a estar trabajando espiritualmente en este concepto de conectar nuestra fe en Dios con el trabajo que hacemos. Puede ser estudio, puede ser una labor, un oficio, puede ser un desempeño, puede ser que lo hagamos en la casa, puede ser que lo hagamos en una empresa, puede ser que lo hagamos en la iglesia. Todo, cualquier trabajo, cuando nosotros lo conectamos nuestra fe, vamos a ver la bendición de Dios en él. Ahora, para empezar, hoy vamos a mirar la visión divina del trabajo.
¿Cuál es la visión divina del trabajo? ¿Cómo Dios diseñó el trabajo? ¿Cierto? Hay conceptos, hay veces hasta errados acerca del trabajo y que nosotros los creyentes tenemos que rescatar la verdad. Ahora como lo cantábamos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres, libres de mentiras y engaños con respecto al trabajo. Mire primero que todo el ejemplo de Dios. Cuando usted comienza a leer la Biblia, en el libro de Génesis, usted se da cuenta que la creación que está redactada en Génesis del 1 al 2, se da cuenta de que la creación del mundo por Dios se describe como el trabajo de Dios. El primer capítulo de la Biblia y entra en escena Dios trabajando. O sea que el trabajo es algo básico para el ser humano. O sea, de entrada nos damos cuenta de que Dios mismo da ejemplo. O sea, claro, si Dios nos va a mandar a trabajar con ciertas características, el primero que va a dar ejemplo es el mismo Dios. El mismo Dios empieza la Biblia diciendo que su creación ha sido su trabajo. Génesis capítulo 2 dice la escritura, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Eso habla de que Dios estuvo trabajando en los cielos, estuvo colocando galaxias, estuvo colocando todo lo que tenía que colocar y luego colocó la tierra, colocó el mar donde debía ir, colocó las montañas donde debía ir, colocó todos y cada uno de los animales, creó todo, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, Dios los acabó y los terminó. O sea, Dios nos da un ejemplo de trabajo. Ahora bien, dice la escritura que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Qué es la creación? La obra de Dios. La terminó Dios y reposó el día séptimo de toda la obra. Volvamos al estudio. Miren esto. El Señor entonces describe que toda la creación expresa la manera como Él trabaja. Y la palabra de Dios nos dice entonces de que Dios es un Dios que da ejemplo. Por eso el trabajo para nosotros debe ser importante. ¿Cuántos lo creen? Para los hijos de Dios el trabajo es importantísimo. Cualquier desempeño que nosotros hagamos en cualquier parte es clave, porque Dios nos dio ejemplo de trabajo. ¿Sí? ¿De qué manera trabaja Dios? ¿Cuál es la forma en que trabaja Dios? ¿Qué usó Dios cuando creó? Usó la palabra. Cuando uno ve a Dios, Dios lo que más usó fue la palabra para trabajar. Diríamos que Dios es un experto comunicador. Usted comienza a leer Génesis y dice, y habló Dios y dijo, hágase la luz. ¿Sí? Luego dice, hágase los animales del aire, los animales del agua, háganse, y todo lo que habló Dios se hizo. Dios trabaja con su palabra. ¿Cuántos creen que Dios puede estar trabajando en esta noche también? Cuando usted y yo seguimos leyendo la palabra, ¿sabe qué está haciendo Dios? Trabajando en nosotros. Por eso yo le doy gracias a Dios porque el único mensaje que tiene vida es el de Dios. Cuando usted viene a la iglesia o cuando usted está en un lugar que le lean la palabra de Dios, usted tiene que saber que Dios está trabajando en usted. Porque Dios no va a permitir que se lea su palabra sin que su palabra lleve a cabo algo en nuestras vidas. Entonces Dios trabaja con su palabra. Pero también dice Génesis 2:15, dice la palabra de Dios, que entonces Dios dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso. Dios trabaja colocando personas. Dios trabaja plantando huertos. Dios trabaja. Jesús dijo, Juan 5:19 dice la palabra de Dios, el mismo Jesús cuando vino aquí a la tierra, Juan 5:17,
Dice la escritura que Jesús dijo lo siguiente. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Y Jesús qué hacía? Y yo trabajo. ¿Sí ve? O sea que el Padre trabajaba y el Hijo aprendió del Padre también lo que trabajaba. El Padre trabaja de diferentes formas. El Padre trabaja hablando, colocando, plantando huertos, creando. Dice la palabra de Dios. Hubo un momento donde Dios hasta hizo una cirugía. Dice la escritura que Dios hizo dormir al hombre. Algunos dicen que si Dios no hubiera hecho dormir a Adán, no se hubiera dejado sacar la costilla para hacer a Eva. Entonces Dios lo anestesió, lo cogió, dice que le hizo caer un sueño profundo a Adán. Y cuando lo anestesió, le hizo una cirugía y le sacó una costilla y de ahí sacó a Eva. ¿No? Por eso dice que Eva todas las noches cuando se iba a acostar a Adán, le contaba las costillas. Sí, porque dice, si le queda faltando una es porque Adán tenía otra. Mire, Dios trabaja haciendo cirugías. Dios trabaja. Entonces, aún por ejemplo en este texto donde dice que Jesús trabajaba, Juan 5:17, pero más adelantico dice Juan 5:21, dice la palabra, ¿en qué trabaja Dios? Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Dios trabaja resucitando muertos. Es el trabajito de Dios. ¿Sí? De otra forma, usted y yo estamos aquí porque un día Dios trabajó en nuestro corazón y nos levantó de entre los muertos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios en su misericordia nos miró por gracia, nos escogió y trabajó en nosotros, quitó la muerte, la removió y nos dio vida. Y ahora tenemos vida espiritual, tenemos vida abundante y tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Dios ha trabajado en nosotros, trabaja hoy y trabajará hasta el último momento. En esta tierra seguirá trabajando. Te bendigo en esta noche. Y yo creo que Dios está trabajando en tu familia. En aquellos que todavía están muertos en delito y de pecado, Dios está trabajando. Y ahí está trabajando ¿para qué? Para levantarlos y un día ellos también puedan creer en Cristo, puedan entregarse, puedan adorarlo y servirlo también a Él. ¿Lo creen? Por eso nosotros tenemos que seguir creyendo que Dios sigue trabajando. Dios trabaja. Diga conmigo, Dios trabaja. Ese es un fundamento. Y si Dios trabaja, entonces para Dios es muy importante que nosotros tengamos claro que el trabajo es una bendición. Sigamos en el otro. Además de esto, en segundo lugar, tenemos que darnos cuenta de esto. El trabajo era parte del paraíso. Siempre tenemos que recordar esto. Porque la gente dice, el trabajo fue un resultado del pecado. La gente dice eso. ¿Sí? No, el pecado Dios no lo creó en el paraíso. No, eso no es cierto. Dios creó el trabajo aún cuando estaba el Edén. El hombre todavía no había pecado y Dios creó el trabajo para el hombre. O sea que el trabajo no es un castigo. Porque la gente solamente se queda pensando y diciendo del trabajo, dice, con el sudor de la frente comerás tu pan. Y la gente cree que el trabajo es el resultado del pecado y es una maldición. No, el trabajo como Dios lo diseñó originalmente es bendición de Dios. Mire lo que dice otra vez en Génesis 2:15. Dice la escritura, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Ese era el paraíso cuando Dios creó todo y todo estaba en orden, pero Dios le dio una asignación a Adán. Dice que lo puso ahí. Todo, había abundancia, había productividad, había fertilidad en el Edén, pero Dios colocó al hombre ahí para que lo trabajara de dos formas, lo labrara y lo guardase. Entonces el trabajo, hay que quitarse eso de la cabeza, ¿no? Porque la gente dice, no, el trabajo es un resultado de la maldición de Dios. Falso.
El trabajo Dios lo diseñó para hacerlo aún en el huerto del Edén. Entonces, el trabajo lo diseñó Dios aún cuando el hombre estaba sin pecado. Y eso es clave. ¿Para qué? Para que nosotros demos cuenta que el trabajo no es un mal necesario ni un resultado de pecado como castigo. El trabajo es una necesidad básica. Sin trabajo significativo sentimos una gran pérdida y vacío internos. Por eso todos los hijos de Dios y las hijas de Dios fuimos llamados a trabajar en algo. Una persona que no trabaje es una persona que va a empezar a perder el sentido de la vida. Va a empezar a perder el sentido de la vida, y no solamente eso, sino que va a comenzar a desarrollar un vacío interior. Eso es tremendo. Por ejemplo, se ha hecho el examen, las personas, por ejemplo, que están enfermas y que están en el hospital. Ahora que estuve enfermo y que fui al hospital y que la gente lleva días ahí. Y usted logra conversar con una persona y le dice, no solamente es la enfermedad lo que los agobia, sino el no ser útiles. Hay veces pega más duro dentro no ser útil, porque ellos decían, yo trabajaba, yo producía y ahora estoy aquí quieto y ahora me siento inútil. Y ese tipo de expresión, ¿cierto?, hace ver de que el trabajo le da significado de vida a uno. Por eso es tan importante que nosotros estemos ocupados haciendo algo. Que cuando somos jóvenes, los jóvenes trabajen estudiando. Ese es su trabajo cuando están jóvenes, ¿sí? Lo peor es tener a un joven desocupado. Una vez que un joven queda desocupado, sin trabajo, sin estudio, está entrando en un terreno peligrosísimo. Porque ahí es donde Satanás trabaja. Ahí es donde el diablo comienza a trabajar y a meter cosas que no debe. Por eso es importantísimo que nosotros comprendamos que el trabajo debe ser parte de nuestra vida desde el más pequeño. Aquí en la iglesia les enseñamos el valor del trabajo. Yo a mis hijas les enseño, desde pequeña les he enseñado el valor de trabajar en la casa. Cuando les enseñé a vender, vaya y venda estas gomitas, vaya. Y a mí no me gusta darles todo masticado. Cuando ve que no, que papá, que quiero esto, que no hay que, ¿cuánto vale? 200,000. Yo le digo, trabaje 100,000 y yo le doy el resto. Y yo tengo la capacidad de darle los 200, ¿no? Por la gracia de Dios tengo. Pero yo no le enseño así a mis hijas. Trabaje. ¿Y cómo, papá? Entonces, ayúdele a la mamá a lavar, ayúdele a la mamá a trapear, ayude allá en el colegio, ayude a esto, en la iglesia, hasta aquí un día, hasta Dana. Le dije, Dana necesitaba algo, quería un muñeco, costaba como 50,000. Le dije, acompáñeme a hacer misiones y le pago. Dijo, listo, papá. Y nos fuimos por allá al Rosario. ¿Sí? Uy, papá, esto queda lejísimo, ¿no? Decía ella. Acá hay una iglesia y acá vamos a orar por la gente y usted me va a ayudar a repartir los regalos. Ese día Dana era repartiéndole regalo a los niños, feliz. Terminó y no se olvidó de cobrarme. Me cobró. ¿Sí? ¿Y qué? Y yo le digo, listo, ahí está. Usted le sirvió al Señor, el Señor me pagó a mí y yo le puedo sacar una partecita a usted. Y entonces ella dice, yo quiero trabajar en la iglesia porque allá pagan. Bueno, es el primer concepto de trabajo, ¿no?, que van teniendo. Pero ¿qué le digo yo con eso? Por eso hoy en día, los jóvenes tienen mucha fuerza. Los niños de esta nueva generación tienen más fuerza que nosotros. Son demasiado enérgicos. Entonces necesitamos ponerlos a trabajar más. Por eso yo a los padres de familia les digo, pongan a sus hijos, listo, que estudien, pero por la tarde pónganlos a hacer un trabajo. Póngalos a hacer un deporte, métalos a hacer un instrumento musical, métalos a aprender inglés. Ay, no, pero es que los niños, mire, los niños llegan del colegio a la casa y ven televisión todo el día.
y comienzan a meterse un poco de cosas en la cabeza que no deben. O si no, salen y comienzan a tener malas amistades. Dios es sabio. Yo dije, Dios es inmensamente sabio. Y Dios sabe por qué diseñó el trabajo. Y el diseño original de Dios, oído, usted y yo fuimos diseñados para trabajar. Desde pequeños Dios nos diseñó para trabajar. Y el que no esté haciendo eso está fuera del diseño de Dios. Y tenemos que enseñarle a nuestra familia a trabajar. Porque el trabajo fue puesto por Dios para bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, pero no hay trabajo en Popayán. No hay trabajo, no hay fuentes laborales, no importa. Usted tiene que pedirle a Dios que sea un emprendedor. Si nadie le está dando trabajo, emprenda uno. Eso le enseñamos nosotros a los chicos en el colegio. No, pero es que nadie me da trabajo. No, coja unas gomitas. Mire qué lindo el testimonio de hace 8 días. El hermano que vino hace 8 días, ¿qué decía él? Que el papá y la mamá manejaban una carretilla y ellos trabajaban recogiendo plástico, reciclando cartón y así, ahí, humildemente. ¿Sí? El trabajo, ningún trabajo es deshonra. Todos los trabajos Dios los ve. Dios está mirando el trabajo más humilde y Dios por un trabajo humilde puede bendecir a una persona. Y ahora me aterró ese señor. Ese señor ya tiene más plata aquí, ¿sí? Pero él dice que fue Dios que lo sacó de ser una persona de un humilde trabajo, comenzó a creerle a Dios y Dios bendice el trabajo. Por sencillo que sea, Dios lo bendice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este es el concepto que Dios tiene del trabajo. El trabajo era parte del paraíso. Tercero, el trabajo revela la naturaleza del trabajador. ¿Sabe por qué es importante el trabajo que usted hace? O el trabajo que usted está llevando a cabo, o las tareas. Le hablo aún a los jóvenes que están estudiando. Tu tarea refleja o revela la naturaleza tuya, revela tu carácter. En otras palabras, revela quién eres. Por eso es tan importante el trabajo. ¿Usted quiere conocer a alguien? ¿Quién es? Véale su trabajo. Porque el trabajo manifiesta lo que es él. Es más, el Salmo, por ejemplo, los que hemos leído la Biblia, el Salmo 19, la palabra de Dios nos dice en el Salmo 19 que ahí Dios, justamente Dios revela al mundo, se revela al mundo por su trabajo. ¿Sí? Pero ahora miramos Apocalipsis 15:3. Mire este texto tan bonito. Dice la Biblia que en el cielo un día todos los que fuimos comprados con la sangre de Cristo vamos a estar cantando. ¿Cuántos van a estar ahí? Yo lo espero ver ahí. ¿Sí? Yo voy a estar ahí, voy a pasar a lista. Hay el que no esté. Y dice la Biblia que vamos a estar en el cielo. Y cuando estemos cantando en el cielo, dice que vamos a cantar el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y mire qué decía este canto. Dice, grandes y maravillosas son ¿qué? ¿Por qué el cántico dice eso? Porque las obras de Dios revelan el carácter de Dios. Dios es grande. Le doy otra oportunidad. Dios es grande. Y las obras que Él hace, ¿cómo deben ser? Grandes. Eso es revelar el carácter en el trabajo. Ahora, también las obras de Dios son maravillosas. Dios es maravilloso. Otra oportunidad. Dios es maravilloso. Yo sé que tiene frío, pero yo le estoy descongelando la lengua. ¿Sí? Dios es maravilloso. ¿Cómo deben ser las obras de Dios? Maravillosas. Con ese texto lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir es que las obras que hacemos o los trabajos que hacemos revela quiénes somos. Dios ha hecho obras muy grandes. Las obras, te bendigo en esta noche, la obra que Dios quiere hacer contigo es grande.
La obra que Dios quiere hacer contigo es maravillosa. Entonces las obras de Dios son de una característica según su naturaleza. Ahora apliquémoslo a nuestras vidas. ¿Sí? Cuando nosotros revisamos nuestro trabajo, dice mucho de nosotros. Si nosotros somos mediocres, ¿cómo es nuestro trabajo? Mediocre. Si nosotros somos excelentes, ¿cómo son nuestros trabajos? Excelentes. Si nuestros trabajos hoy día son aseados, limpios, ¿cómo somos nosotros? Oiga, qué cosa más extraña, nosotros revelamos. Uno va a ciertos negocios de las personas y uno encuentra, ¿no? Que las personas son aseadas, que las personas son limpias, que las personas son ordenadas y que tienen todo. Y uno dice, ¿sabe qué? Ese es el reflejo del carácter de la persona que administra eso. El trabajo habla de quiénes somos nosotros. Lo contrario también es verdad. ¿Sí? Cuando uno encuentra de pronto un trabajo donde todo está desordenado, donde todo está sucio, donde nadie encuentra nada, todo se perdió, entonces ese ambiente está reflejando ¿qué? El carácter y la naturaleza del que está a cargo. ¿Me están oyendo? Por eso esto es tan importante. Esto es muy importante. Para Dios es importante la relación que hay entre nosotros, nuestra fe y nuestro trabajo. Nuestro trabajo dice mucho de nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso es que Dios ahora, durante todo este mes, Dios nos quiere una vez más, ¿cierto? Renovar nuestra manera de pensar en cuanto a nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque la gente sacó a Dios de la familia y Dios quiere meterse más en la familia. Y ahora luego la gente y la religión sacó a Dios del trabajo. Entonces dice la gente, no, Dios en la iglesia está bien. No, Dios está diciendo, no, sáquenme de la iglesia. Llévenme al trabajo con ustedes. ¿Cuántos quieren ir al trabajo con Dios? Pues es lo mejor. ¿Por qué? Porque en el trabajo Él va ahí a mostrar y a revelar lo que es nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, estamos hablando justamente de que este cántico revela que grandes y maravillosas son las obras de Dios, los trabajos de Dios. Ore conmigo en esta noche y diga, Señor, que tus obras grandes y maravillosas trabajen en mi vida, en mi familia. Diga conmigo, Señor, que tus obras grandes y maravillosas también trabajen en mis labores, en lo que yo hago, en lo que me desempeño para la gloria tuya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿sí? Ahora bien, el trabajador se ve a sí mismo en el trabajo que ha hecho. Por ejemplo, Dios vio que Él hizo la creación y ¿sabe qué dice? Que Dios se quedó mirando y dijo, esto quedó muy bien hecho. ¿Sí, no? Dios sabe cómo decir las cosas. Usted lo puede leer en la palabra de Dios. Dice que Dios, cuando creó todo, dijo, Dios vio que todo lo que había hecho en gran manera bueno. En otras palabras, Dios mismo evaluó su trabajo. ¿Dios qué hizo? Evaluó su trabajo y Dios nos llama a nosotros a evaluar nuestro trabajo. ¿Qué calificación le das a tu trabajo? ¿Qué calificación le das al trabajo que estás desempeñando en tu empresa, en tu negocio, en tu profesión, en la casa, en la iglesia? En el caso mío, mi trabajo es más con la iglesia. Y el martes tuvimos reunión de trabajo con los demás pastores y estábamos revisando cómo nos está yendo, ganando almas para Cristo, discipulando las actividades que tenemos. Gloria a Dios. Los pastores que empezaron a construir las sedes y todo eso, ¡qué bendición! Pero yo les decía esto, mire, el trabajador se ve a sí mismo en el trabajo que ha hecho y uno tiene que aprender a evaluar y a calificar el trabajo que está haciendo.
Ahora, mediante el trabajo descubrimos quiénes somos, porque llegamos a entender nuestras distintas destrezas y dones, un componente importante en nuestra identidad. Cuando uno quiere tener una sana identidad, el trabajo le ayuda mucho a uno. Miremos un ejemplo en Hechos capítulo 9, el versículo 36. Mire lo que dice aquí. Había entonces en Jope, era una población, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Subraya esta frase. Esta abundaba, ¿en qué abundaba? No me dejen solo, ¿en qué abundaba? En buenas obras. Pregunta: si el trabajo revela mi carácter, en el caso de ella, ¿cuál era el carácter de Tabita? Si ella hacía buenas obras, ¿cómo era el carácter de ella? ¿Cómo? Bueno. O sea, ella era una mujer buena. Y como era una mujer buena, ¿hacía qué? Buenas obras. A eso es que Dios quiere llevarnos. Si tu carácter es bueno, de ti van a salir buenas obras. Si tu carácter es excelente, de ti va a salir excelencia. Si tu carácter es de entusiasta, de dinamismo, así mismo serán tus obras. Si tu carácter es negativo, si tu carácter es apagado, si tu carácter está manchado con contaminación, así también van a ser tus obras. Es delicado. Por eso es que dice la palabra, y mire esta mujer, dice la escritura que ella abundaba en buenas obras. Porque una persona buena, ¿qué hace? Buenas obras. Entonces yo tengo que revisarme, ¿cuántas buenas obras he hecho en estos últimos días? Porque eso está revelando cómo está mi carácter. Si yo me olvido de hacer buenas obras, entonces me estoy estancando espiritualmente. Yo tengo que mirar cómo ayudo a alguien, porque ese es mi carácter, de ayudar a alguien. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios cuando ve a alguien que tiene un carácter y hace buenas obras, hermano, Dios va a hacer hasta lo que tenga que hacer, hermano, por bendecirlo y ayudarlo. ¿Sabe qué dice? Esta mujer que abundaba en buenas obras, que era una discípula fiel, que era generosa, mire, hacía limosnas. ¿Hacía qué? Era una mujer generosa. Miremos qué más hacía. Vean las buenas obras de ella, versículo siguiente. Dice, y aconteció que en aquellos días enfermó, ¿y qué más? Mire, era una fiel creyente. Hacía buenas obras. Y a pesar de eso, le llegó un problema, una enfermedad. Y tal fue la enfermedad que dice la Biblia que se murió. Una cosita para repasar ahí. Porque hay veces las personas piensan que a las personas buenas no le vienen cosas malas. Sí le vienen cosas malas. ¿Esa mujer era buena? ¿Esa mujer era buena? Sí era buena, porque ya lo vimos. Era buena, era generosa, era discípula del Señor y sin embargo la atacó una enfermedad. Vino una dificultad y tal fue la enfermedad que murió. Y dice la escritura, y después de lavada la pusieron en una sala. La sala de velación, ¿no? Que llaman. Mire, dice la palabra de Dios, luego dice la escritura así, ayúdeme con el texto. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando, y miren las obras, y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba ¿qué? O sea que cuando fueron a velarla, el grupo de hermanas, cierto, que estaba tan agradecida por la vida de esta mujer, dice que llevaron a mostrar sus obras. Y las obras de ella es que era una mujer de diseño, ¿no? Era una mujer de modista. Dice que hacía
mostrando las túnicas y los vestidos, costurera, diseñadora, ¿sí? Era la hermana. Y mostraban, ¿cierto? Y cuando estaban haciendo eso, dice la escritura, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, esta es una cosa maravillosa. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Wow. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Cuántos dan gloria a Dios de verdad? ¿Cuántos creen en un Dios todopoderoso? Un Dios que para Él no hay nada imposible. ¿Sabe qué dice la palabra? Esa mujer buena, de buen carácter, una mujer trabajadora, una mujer generosa, enfermó, murió, pero Dios se la llevó para el cielo. Y cuando Dios se la llevó para allá, Pedro vino y oró y se puso a orar por ella, y el alma le regresó al cuerpo y volvió a vivir, porque para Dios no hay nada imposible. Hermano, en otras palabras, cuando Dios ve a un creyente bueno que hace buenas obras, ni aún la muerte es un problema para él. Dios puede resolverle hasta problemas de muerte, porque Dios tiene el poder para resucitarlo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios ve eso, de que hay una iglesia que tiene buenas obras, Dios manda su poder y levanta lo que sea. Por eso es tan importante que nosotros le pongamos cuidado a nuestro trabajo. Dios quiere acompañarte en tu trabajo y tenemos que darle el lugar a Dios en nuestro trabajo. Tenemos, porque Dios está mirando nuestro trabajo. ¿Sí? Ahora bien, sigamos adelante. En cuarto lugar, Dios trabajó no solo para crear, sino que además trabaja en cuidar de su creación. Dios es un Dios que trabaja. Y Él nos da ejemplo a nosotros para trabajar. Primero, entonces, Dios trabajó creando. Y luego Dios trabajó en cuidar de lo que creó. Tan bueno que es Dios, ¿no? Aquí que vemos. Aquí vemos lo siguiente: al crear a los seres humanos, Dios trabaja para ellos como su proveedor. ¿Sí? Y en estos salmos que vamos a leer, nos damos cuenta de que Dios es el que da alimento a cuanto Él ha hecho. Él ayuda a quienes sufren y atiende las necesidades de todo ser viviente. O sea que Dios no solamente creó todo y nos dejó botados. No. Dios dijo: yo creé al ser humano, yo creé al león, yo creé todo esto y yo voy a proveerles a ellos. ¿Cuántos lo creen? Por eso yo creo en la provisión de Dios. De que Dios, cuando nosotros somos sus hijos, Él nos provee. Porque si Él nos creó, Él también nos va a sostener. ¿Cuántos lo creen de verdad? Mire lo que dice el Salmo 104. Ahí ese salmo nos dice muchísimo. Dice: tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Dice: dan de beber a todas las bestias del campo. Imagine, Dios hizo todo. Y Dios, para mantener tanta cosa, ¿sí? Y dice la escritura que Dios se ingenió la manera de darle de beber a todos los animales, entonces hizo los ríos y los arroyos. Y se le dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteros. Por eso no hay que quejarse cuando llueve. Cuando llueve es una bendición. ¿Por qué? Dios está usando su creación para sostener lo que Él mismo creó. Por eso se están muriendo los animalitos de allá del Patía, ¿no? Se muere el ganado. En cambio, cuando llueve, los ríos ¡pum!, corren y ¡pah! Entonces hay para que beban, para que salga el pasto, para que mire, sigue diciendo: a sus orillas habitan las aves de los cielos. Yo no sé usted, pero es bueno de vez en cuando uno hacer un alto y quedarse viendo un ave. Y usted tiene que decir: mire, si Dios alimenta a esa ave, me va a alimentar a mí, a mi familia, me va a alimentar a mis hijos y no me va a faltar nada, porque Dios me creó y Dios me provee. Dice la escritura: a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas.
Las aves hay veces son más agradecidas que nosotros. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras. ¿Qué pasa? Me dice mi hija, papá, ¿por qué hay tantos árboles? Así me dice Dana. ¿Por qué hay tantos árboles? Por esta razón. Porque Dios es un Dios generoso. Dios no es un Dios chichipato. Dios no es un Dios mezquino ni tacaño. Dios cuando hizo esto lo hizo, hermano, abundantemente. Y Dios por eso hizo tanto árbol, tanto río, tanta cosa linda que ha hecho Dios. ¿Para qué? Para decirnos algo. ¿Y cuál es el mensaje? Si yo te creé, si yo te redimí, yo te sostengo. Yo te proveo. Yo te ayudo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es importantísimo saberlo. No solamente desde cuando uno es pequeño, sino hasta el final de sus días, como decía el salmista. Joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue ¿qué? Pan. ¿Por qué? Porque Dios, cuando se compromete con alguien, Dios le provee, Dios lo sostiene. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la forma. Hoy me llamó un amigo de los Estados Unidos, ¿no? Y tiene muchas propiedades acá en Popayán, y él dice, bueno, la diferencia entre Colombia y Estados Unidos, lógico, el dólar. Dice, quiero comprar una casa acá. Dice, el detalle es que las casas allá en Popayán están a 260 millones, 300. Acá valen $800,000 una casa. $800,000 una casa común y corriente. No estamos hablando de una mansión. 800,000. Multiplique eso por 3,000. Una casa vale 2,400 millones de pesos, ¿no? Entonces y a mí me gusta hablar con él, porque él dice, si yo estuviera en Colombia, todas mis propiedades las vendería y no alcanzaría ni a pagar la cuota inicial de la casa que necesitamos acá. Tiene una parcela como de 4,000 metros cuadrados, una casa tipo americano, tiene casa. Dice, no alcanzo yo a pagar una casa esa. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta? Que él cree que Dios es un Dios proveedor y que Dios puede proveer, ¿no? Y le enseña a sus hijos a creer en Dios. ¿Por qué? Porque los hijos vienen acá y dicen, uy, acá una casa vale 260 millones, qué duro conseguir una casa de ese precio también, ¿no? Ahora imagínese una allá de 800,000. Y él se los llevó para Estados Unidos y él tiene que decirle, mire, Dios es el que está a cargo de nosotros. Y Dios nos va a ayudar. Y Dios nos va a sostener. ¿Cómo? Dios tiene sus formas. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene sus maneras de hacer milagros, de hacer maravillas. Por eso es que el llamado en este mes para ti y para mí es darle espacio a Dios en tu trabajo. Dios quiere hacer milagros en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, lo va a hacer. Dígame en algo. Entonces, ¿cuál es la manera? Yo tengo que abrirle las puertas a Dios de mi trabajo. Una de las cosas que nosotros no hemos hecho aquí en Popayán y que en Cúcuta sí nos llevan adelantado en la iglesia es que se hacen devocionales empresariales. ¿Qué es un devocional empresarial? Que los empresarios, los dueños de empresa o los que llevan a cabo un oficio, ¿sabe qué hacen? Hacen por lo menos un día en la semana, se reúnen para recibir una palabra de Dios, media hora, una palabra, oran para que Dios obre sus maravillas en ese trabajo. Yo creo que eso lo necesitamos hacer en la iglesia, ¿sí? Aquellos que estén dispuestos a hacerlo, comuníquense conmigo. Me gustaría visitar sus negocios y orar nuevamente por ellos. Antes yo lo hacía, ahora lo he dejado de hacer, ¿sí? Antes nos reuníamos y orábamos por esas partes y vimos muchísimos milagros, gracias a Dios. Y después con tanta cosa uno va dejando, ¿sí? Pero ahora Dios me llamó en este mes que haga varias visitas y ore, porque Dios va a hacer milagros. ¿Cuántos lo creen conmigo? Vamos, entusiasme, dele un aplauso al Señor porque Dios se interesa en nuestro trabajo. Amén. Gloria a Dios.
Sigamos adelante. Aquí nos damos cuenta en cuarto lugar, quinto lugar, ¿sí? Vamos al quinto. El trabajo saludable es el que está subordinado a Dios. Esto es clave tenerlo en cuenta. El trabajo saludable, ¿qué quiere decir? Si hay trabajo saludable, también hay trabajo ¿qué? ¿Ah? Enfermizo. Si hay trabajo saludable, también hay trabajo que enferma. El trabajo saludable es el que está subordinado a Dios. ¿Qué significa subordinado? Que está sometido al diseño de Dios, que está manejado bajo el principio de Dios. Hay mucha gente que trabaja, pero está en un ambiente enfermizo, no produce los resultados que Dios quiere. Y por más que se afana y por más que se esfuerza, no ve los resultados. Entonces, aquí tenemos que mirar una palabra importantísima. Eclesiastés 4 del 5 al 8. Mire lo que dice esta palabra. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Está hablando en un contexto de trabajo, ¿no? No se vaya a preocupar que usted tenía de pronto, uy, yo mejor lo suelto porque de pronto que irá. No. Está hablando de la actitud de las personas frente al trabajo. La palabra de Dios dice, el necio cruza las manos significa no quiere trabajar. Y el que no quiere trabajar, come su misma carne. En otras palabras, se está haciendo daño a sí mismo. ¿Sí? Se está consumiendo a sí mismo. Se está devorando a sí mismo. Esa es la interpretación. El que no trabaja, como dice la escritura, que no coma. Y esa persona se hace daño a sí mismo, dice la palabra de Dios. Ahora, mire lo que dice este texto. Más vale un puño lleno con qué. A ver, ayúdenme a leerlo para que no digan que. Más vale un puño lleno con qué. Con descanso. ¿Que qué? Que ambos puños llenos con trabajo. ¿Y qué más? Esto es lo que se le llama la teología del balance en el trabajo. Porque una vez que el ser humano cayó en pecado, hermano, se va a dos extremos. ¿Cuáles son los dos extremos? El primero es, el trabajo es una maldición, no hay que trabajar, ¿sí? Usted no debe trabajar, usted debe odiar el trabajo. Eso es lo que dice la gente que entra en esa tendencia maligna, ¿sí? Y entonces evitan trabajar a toda costa. Se acuestan a las 6 de la tarde, se levantan a las 10 de la mañana y sueñan que estuvieron trabajando y se levantan cansados, ¿no? Y no quieren trabajar, no quieren. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, esa persona entró en un terreno de maldición porque no tiene claro el concepto del trabajo, ¿sí? Y entonces, ese es un extremo. Primer extremo, no trabajar porque consideran el trabajo una maldición, un castigo, ¿cierto? Se burlan de los que trabajan. Esos así se burlan de los que trabajan, ¿sí? Y entonces ellos están allá y piensan que les va a ir bien en la vida. Pero ¿cuál es el otro extremo? El otro extremo es que toda la vida la dedican solo al trabajo. Y ya se pasan al otro extremo. Y los dos extremos enferman. Por eso la palabra de Dios dice, más vale un puño lleno con ¿qué? Con descanso, con reposo, con tranquilidad, con paz, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Ahora el versículo siguiente, luego dice la escritura, mira el balance. Yo me volví otra vez, decía, y vi vanidad debajo del sol. Ahorita el que nos está hablando es Salomón, ¿no? El tipo, hermano, fue uno de los más sabios que caminó aquí en la tierra, ¿no? No nos está hablando cualquier
Mico de los Palotes. Nos está hablando de un hombre, el más sabio que caminó aquí en la tierra. Dice, y yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Versículo 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, nunca para de trabajar. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta esto: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? Y termina concluyendo: también esto es ¿qué? Vanidad. ¿Y qué más? Este texto nos ayuda a comprender que tenemos como hijos de Dios que evitar dos extremos, ¿sí? Los dos extremos que nosotros llamamos perjudiciales y enfermizos. Uno es el ver el trabajo como una maldición, el ver el trabajo como un castigo. Eso no se puede ver así. El trabajo de esa forma, cuando se ve, frustra y agota, y así hay que evitarlo. Y la dirección opuesta es hacer que la vida se trate solo de trabajo. Y entonces hay personas que solo viven para trabajar. Y se olvidan que tienen esposas, se olvidan que tienen hijos, se olvidan que tienen vida social, se olvidan que tienen que descansar. Ahora la palabra de Dios, mire tan sabio Dios: 6 días trabajarás y uno descansarás. Ahora Dios no dice cuántas horas debe trabajar uno al día, pero lo que Dios sí dice es que todos 6 días mínimo uno tiene que trabajar y estar ocupado en algo. Pero es que yo no tengo trabajo los 6 días. No, pero tienes que buscar algo que hacer. Tienes que ocuparte. Trabaja tu mente. Trabaja tu mente. Escúcheme esto. ¿Sabe por qué para Dios es tan importante el trabajo? Porque involucra, primero que todo, nuestro corazón, involucra nuestra mente, involucra nuestra voluntad, involucra nuestras emociones y nuestras fuerzas. ¿Cómo queda usted después de un día exhausto de trabajo que le tocó, por eso, de levantarse a las 5 de la mañana y terminó usted a las 11 de la noche? ¿Cómo termina? Ah, hermano, uno termina como para dormir 3 días. Yo he tenido experiencias como estas después de jornadas de trabajo. Un día me pegué un susto porque no me pude levantar de la cama. Y mi alma se quería levantar y el cuerpo no pudo levantarse y quedé paralizado ahí. Y gracias a Dios el hermano Ari antes trajo a una persona que hacía, yo no sé, una infiltración, y eso me metieron unos chuzones para verme revivir. Y yo tenía el cuerpo ahí tirado y yo asombrado, yo decía, ¿y el cuerpo? Y me dijeron, ¿cuál fue el diagnóstico? Usted tiene que descansar un día entero. Y yo, wow. Entonces yo dije, bueno, ¿y cómo? Y me dieron una pasta. Dormí un día entero. Nunca en mi vida había dormido 24 horas. Pasé derecho y me levanto al otro día. ¿Qué hora es? No, ya era el otro día, por decir algo, las 4 de la tarde. Yo, uy, dormí un día. ¿Sí? Y ahí, hermano, entendí ¿para qué sirve uno enfermo? ¿Sí? Hay veces uno tanto afán, tanta algarabía. ¿Para qué? Entonces ya uno tiene que decir trabajo y descanso. Trabajo y descanso. Esa es la teología del balance entre el trabajo y el descanso. Trabajo y pastor, pero no estoy trabajando en nada más. Mire, yo estoy necesitando gente para que me ayuden. Necesito obreros, necesito misioneros, necesito gente que me ayude a evangelizar, discipular. Trabájele a Dios si tiene tiempo. Yo estoy orando para que Dios pensione a más de uno aquí, porque ya pensionado, entonces ya tiene su pensioncita, pero le quedan 24 horas del día. Ay, qué lindas esas 24 horas yo las tuviera. Y esas 24 las metemos en el reino de Dios. Uy, en el reino de Dios eso se produce, hermano, bendición al 100 por 1. ¿Sabe? La mayoría de personas que ayudan a trabajar al pastor allá en Cúcuta se pensionaron temprano, a los 40, 45, y luego estudiaron teología y ahora le ayudan a ser pastor al pastor. Y así la obra ha avanzado bastante. ¿Por qué? Porque Dios jamás, oído a esto, jamás Dios, claro, la parte social nos dice que las personas se pueden pensionar,
Claro que sí, es una bendición. Pero Dios quiere gente ocupada. Dios quiere gente trabajando. Así sea poquita la fuerza, así sea poquito el talento. Dios va a hacer cosas grandes si la ponemos en las manos del Señor. Por eso es tan importante de respetar los límites que Dios nos da. Trabajar y descansar. Diga conmigo, trabajar y descansar. Esa es la forma de que nosotros vamos a ser más productivos, ¿sí? Finalmente, terminemos. Dios es un Dios que delega también su trabajo, ¿sí? Vemos al Señor no solo trabajando, sino que comisiona a los trabajadores para llevar adelante su obra. Aunque Dios trabaja para nosotros como nuestro proveedor, también nosotros trabajamos para Él. ¿Cuántos trabajan para Dios? Este es el principio que vamos a manejar. Una de las maneras más productivas y más saludables para trabajar en esta tierra es trabajar para el Señor. De que usted diga que ese trabajo que está haciendo no es un trabajo suyo, usted no le está trabajando a un jefe, usted no le está trabajando a una empresa, usted no le está trabajando al dueño, usted no le está trabajando, no, usted le está trabajando es a Cristo. Usted tiene que empezar mire que esto es revolucionario. Esto que Dios quiere hacer con la iglesia es llevarnos a decir, mire, usted deje de estarle trabajando al hospital, deje de estarle trabajando a esto, trabájeme a mí, dice el Señor. Porque cuando usted le trabaja al Señor, usted se da cuenta entonces que a pesar de que aquí no le paguen bien, el Señor sí le va a pagar bien. Y aunque aquí no le reconozcan su trabajo, Dios sí le va a reconocer su trabajo. Y aunque aquí la gente no le valore y no aprecie lo que usted haga, Dios te va a valorar y va a apreciar lo que tú hagas para Él. Y entonces, pastor, tu trabajo va a empezar a ser un medio para servirle al Señor. Y cuando tú lo ves así, van a haber cambios poderosos. Mire lo que sucedía finalmente en Éxodo 6. Me gusta este texto. Mire lo que dice. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Bueno, ahí el nombre es Jehová, ¿no? Que significa Señor. Yo soy el Señor. Mire lo que dice, mire el trabajo de Dios. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Acuérdense que Israel estaba bajo esclavitud. E Israel estaba en un tiempo de cautiverio y esclavitud. Egipto lo tenía esclavizado. Y Dios quería sacar a su pueblo de la esclavitud. Y dice la escritura, yo los voy a sacar de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Trabajo de Dios. Liberar. Dice, y os libraré de su esclavitud, de su servidumbre. Trabajo de Dios para la gente que no sabe que Dios trabaja. Dios trabaja sacando de debajo de las tareas pesadas. Dios trabaja liberando de la esclavitud. Y dice, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Sí? Dios trabaja redimiendo, que significa rescatando de la esclavitud. Estos términos nos hablan de un Dios trabajador. Amén. ¿Cuántos necesitan que Dios trabaje esto en su casa, en su familia? Ese es el Dios que necesitamos activo en nuestra casa. Que Dios saque, ¿cierto?, a las personas de debajo de las cargas pesadas. Que los libere de la esclavitud. Que los rescate. Mire, esto dice la palabra de Dios que Dios lo trabaja haciendo. Lo curioso es que Dios escogió a un hombre llamado Moisés. Dijo, yo voy a trabajar aquí, pero yo voy a usarte a ti para hacer esto. ¿Sí? Dios no lo hace solo. Por eso el principio es este. Dios sigue trabajando, pero Dios también quiere involucrarte a ti
para que trabajemos juntos con Él. Por eso el versículo que vamos a leer, 13, mire lo que dice la escritura aquí. Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamientos para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto. Mire, ¿para qué? Para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Cuando uno lee esto dice, bueno, ¿cómo es que es? ¿Dios lo va a sacar o los va a sacar Moisés? ¿Sí? ¿Quién es el que lo va a hacer? Dios, pero ¿a través de quién? De Moisés. Entonces, ¿estás pasando una dificultad en tu casa? ¿Hay alguien que estaba en opresión? ¿Hay alguien que está en esclavitud? ¿Hay alguien que está necesitando un milagro? Listo, cuenta con Dios. Pero tú tienes que saber que Dios cuenta contigo. Porque Dios quiere hacerlo a través de ti. Yo lo digo así. Señor, ayúdame a ganar almas. Señor, tú eres el Dios que salva. Y Dios me dice, listo, yo lo hago, pero quiero hacerlo a través de ti. Señor, yo quiero que tú sanes a los enfermos. Y Dios me dice desde el cielo, sí, yo los quiero sanar, pero los quiero sanar a través de ti. Sí, Señor, ayúdame a prosperar en el trabajo. Dice, sí, yo te prometo prosperar, pero lo quiero hacer a través de ti. En otras palabras, si yo tengo mi trabajo y le digo solo a Dios, Señor, prospera mi trabajo, y yo no cumplo los principios que Dios me ha dicho que cumpla, entonces no va a haber prosperidad. Entonces no va a haber libertad. Entonces no va a haber sanidad. Entonces no va a haber salvación. Lo aplico a todo. ¿Sí? Yo no puedo quedarme manicruzado después de la oración, sino que le digo, Señor, yo sé que tú quieres salvar mi familia. Y como tú la quieres salvar, mire, yo me recuerdo cuando Dios me habló de que quería salvar a mi hermano. Y mi hermano no quería nada del Señor. No quería saber nada de Dios. Y entonces Dios me dijo, yo quiero salvarlo a través de ti. Y yo dije, ¿cómo es eso? Yo quiero que ores por él, yo quiero que ayunes por él, yo quiero que lo acompañes a él, yo quiero que lo disipules a él, yo quiero que tú seas el instrumento. Entonces dije, Señor, si soy yo, listo. Él me ocupó. ¿Qué hizo Dios? Me ocupó en un trabajo. Ya es un trabajo, es una asignación. No era el pastor. Porque yo hubiera dicho, no es el trabajo del pastor. Y Dios no dijo, no va a ser el pastor, eres tú. A través de ti lo voy a hacer. Y entonces, porque eso sí ya lo involucra y lo compromete a uno diferente. Entonces yo ya comencé a orar, comencé a ayunar. Ahí tuve que aprender a orar. Tuve que aprender a hacer guerra espiritual. Tuve que aprender a amar a mi hermano. Tuve que aprender a acompañarlo. Tuve que aprender a muchas cosas. Y juntamente con nuestra familia, hasta que un día el Señor lo tocó. Y entonces lo vi recibiendo a Cristo, consagrándose a Cristo. Y luego que el Señor lo salvó y lo convirtió, me dijo, ahora quiero que tú lo disipules para ser pastor. Y yo, ¿qué? Que si apenas estaba empezando yo a ser pastor y tuve que aprender a ser pastor para disipularlo. Entonces luego él se casó, yo ejercí el matrimonio de él, luego le ejercimos el ministerio juntos, luego lo oficiamos y lo ordenamos como pastor. Y luego dije, qué felicidad cuando ya mi hermano era pastor, yo creía que se iba a quedar aquí por siempre conmigo. Cuando luego me dice el Señor, ahora quiero que lo invites a ser misionero y que se vaya a la iglesia. Y yo, no, y que se quede aquí conmigo. No, se va, se fue para Cali. Y ahora está con el pastor Satirio en Cúcuta. Pero mire, uno tiene que involucrarse con Dios. Si yo quiero ver frutos en mi trabajo, tengo que estar atento como Moisés. Dios dijo, yo los voy a sacar, yo los voy a liberar, yo los voy a redimir, ¿sí? Y luego le dijo a Moisés, yo quiero que usted los saque, yo quiero que usted los libere. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es? No, sencillo, Dios lo quiere hacer a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo quiere hacer.
¿Qué milagro necesitas para tu vida? Dios lo quiere hacer a través de ti. Haz a través de tu vida. Solo entregar nuestra vida al Señor y ver sus milagros que le glorifiquen a Él. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor y coloquémonos en pie y vamos a orar. Esta es la visión de Dios sobre el trabajo, la visión bíblica del trabajo, ¿sí? Estos 6 puntos nos ayudan a comprender que Dios también tiene una forma de ver el trabajo. Y nosotros tenemos que aprender a verlo como Dios lo ve. El trabajo es una bendición. Amén. Y que en toda edad, desde el más pequeño, desde el menor, podemos nosotros empezar a cultivar el valor del trabajo, de la ocupación. Yo a los padres les digo, a los hijos hay que enseñarles a trabajar. Mejor que darles las cosas es enseñarles a trabajar. ¿Sí? Que qué bendición que Dios lo prosperó y que Dios en algún momento usted le puede dejar una casa, un carro. Enséñele a trabajar y a ganarse la gasolina. Enséñele a trabajar y enseñarse a ganarla de la guadaña para que limpie el pasto. Pero no le demos todo molido porque eso puede ser un grave error. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche porque tú eres un Dios que quiere introducirse no solamente en nuestra relación espiritual, no solamente en nuestras relaciones de familia, sino como hoy nos has hablado, también quieres que te abramos espacio en nuestras relaciones laborales, en nuestro trabajo. Señor, gracias porque tú nos enseñas, Señor, a tener la óptica correcta sobre el trabajo. Tú eres, Padre Celestial, el que nos da ejemplo. Tu palabra enseña que tú eres un ejemplo de trabajador. Tú eres un Padre que trabaja. Tú no eres un Dios inactivo. Tú no eres un ídolo. Los ídolos tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Tienen oídos y no oyen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Tu palabra dice que tú no eres un ídolo. Tú eres el Dios vivo. El Dios que está en movimiento. El Dios verdadero. El Dios trabajador. Tú trabajas hablándonos. Hoy has trabajado a favor de nosotros hablándonos estas palabras. Tú trabajas, Señor, haciendo huertos del Edén. Tú trabajas colocando personas en lugares. Tú trabajas haciendo cirugías. Tú trabajas resucitando a los muertos. Señor, hoy venimos ante ti porque creemos en tu trabajo y pedimos que tú sigas trabajando en nosotros, que sigas trabajando en nuestra familia, que nos ayudes a estar dispuestos a que tu trabajo se lleve a cabo en nuestros corazones. Señor, hoy oramos para que tu trabajo, Señor, se manifieste a favor de nuestra familia, de nuestro esposo, esposa, de nuestros hijos. Trabaja. Tu palabra dice que tú trabajas formando. Señor, trabaja en nuestra casa formando el carácter, formando la mentalidad, formando, Señor, las acciones correctas. Por eso oramos delante de ti para tomar ese ejemplo. Tu palabra nos enseña, Señor, que nuestro trabajo es el reflejo de nuestro carácter. Hoy te adoramos y hoy confesamos, Señor, que grandes y maravillosas son tus obras. Diga conmigo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Tú haces obras grandes porque tú eres un Dios grande. Tú haces obras maravillosas porque eres un Dios maravilloso. Señor, y oramos porque seguimos necesitando de ti, de que tú, Señor, como ese Dios grande, obres grandes cosas en medio de nosotros.
que obres tus maravillas en medio de nosotros. Señor, aquellos que necesitan la maravilla, la salvación, alcánzalos con esa maravilla. Aquellos que están pasando por enfermedad, alcánzalos con la maravilla de la salud. Aquellos que necesitan, Señor, descanso, que están cansados, desgastados, alcánzalos con la maravilla de tu reposo. Aquellos, Señor, que están, Señor, agobiados, confundidos, alcánzalos con la maravilla de tu paz. En el nombre de Jesús, Señor, oramos en este día para que tú nos ayudes a desarrollar un carácter digno para que así mismo sea nuestro trabajo. Señor, hoy te abrimos, dígale ahí donde usted está, diga, te abro el ambiente de mi trabajo a ti, Señor. Una vez más, te entrego lo que hago, te entrego mi trabajo, te entrego, Señor, mis destrezas, mis habilidades con las que desarrollo mi trabajo. Señor, te entrego el fruto del trabajo, te entrego las metas de mi trabajo, te entrego los objetivos de mi trabajo, te entrego, Señor, esta área también de mi vida. En el nombre de Jesús, dígalo. Señor, y en este día oramos para que, como dice tu palabra, nos ayudes a entrar en el balance, Señor, del diseño de Dios para el trabajo. Señor, renunciamos a ver el trabajo como un castigo. Ahí donde usted está, diga, yo renuncio a ver mi trabajo como una aflicción, a ver mi trabajo como una carga. Yo renuncio a ver mi trabajo como un trabajo de maldición y de aflicción. Renuncio en el nombre de Jesús. Diga en esta hora también a ver el trabajo como mi razón de vida. Renuncio a esos dos extremos. Diga en el nombre de Jesús. Y en esta hora diga en el nombre de Jesús, yo libero a mi trabajo de toda palabra de maldición que yo mismo haya dicho sobre él. Yo libero mi trabajo de toda palabra de maldición que otros hayan declarado sobre él. En el nombre de Jesús, digan esta hora, yo abro la puerta de mi vida y de mi familia para el descanso. Como dice la palabra, 6 días trabajaré y 1 descansaré. Y en medio del trabajo, Señor, tú nos das las fuerzas. Tú nos renuevas la fuerza espiritual, la fuerza mental, la fuerza emocional, la fuerza física para ser productivos. Digan el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, diga, te entrego mi vida para que a través de mí lleves a cabo tu trabajo. El trabajo de sacar, el trabajo de liberar, el trabajo de redimir. Señor, hazlo a través de mí. Diga, te entrego mi vida. Quiero ser útil en tus manos. Señor, en el nombre de Jesús, por el bien de mi familia, por el bien, Señor, de las personas que me rodean. En el nombre de Jesús, lo recibo de parte tuya. Diga, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor en esta noche, porque esta es la manera.